diseñado que en ocasiones la persecución, en lugar de sofocar lo perseguido, lo alienta. Es decir, la brujería aumentó muchísimo durante estos siglos por la persecución, y pareciera que lo mismo está ocurriendo con las drogas, o que lo mismo ha empezado a ocurrir con las drogas desde 1914, periodo en que se... No es que parezca, es que es evidente, es que el que no conoce la historia está obligado a repetirla. Y es lo que estamos haciendo, literalmente. Por fortuna, entre tanto, ha resucitado la ciencia, porque es que hay que recordar que Agustín de Hipona, San Agustín, dice en las confesiones que esa curiosidad malsana llamada ciencia es una manera de interesarse por cosas que la fe ya aclara perfectamente y que no tiene sentido. Efectivamente, la ciencia sufrió gravísima persecución desde el triunfo del cristianismo y no se recuperó hasta el Renacimiento, que por eso se llama Renacimiento. Por eso el Renacimiento coincide con la cruzada contra las brujas, porque dentro de la locura, que era el desconocimiento de las cosas y tal, en general el hecho de que la gente se había embrutecido por haberse aislado, porque no había relación, porque no había comercio, pues claro, hablo mucho y se me seca la boca. En cierto modo, lo que nos diferencia ahora la cruzada actual contra las drogas de la cruzada contra las drogas de las brujas es que entre medias ha resucitado la ciencia. Y al resucitar la ciencia, la química ha inventado muchísimos productos nuevos. Todas las drogas naturales que tenemos ahora, es decir, productos botánicos directos, se conocen al menos hace 4.000 años, todas. Y es gracioso que ahora nos planteen problemas tan tremendos, el cáñamo, por ejemplo, o el opio, cuando llevan allí 4.000 años y los toman en todos los continentes. Es francamente curioso. Lo que pasa es que, entre medias, la ciencia renació. Ya no se hizo caso a San Agustín, se le hizo más bien caso a Santo Tomás, que estudiando a Aristóteles dijo, no, hay manera de hacer compatible la fe y el conocimiento, y el mundo enveredó, pues por donde estamos ahora. Por ejemplo, un señor hablando y otros señores escuchando, que antes solamente podía darse en caso de que yo les estuviera a ustedes lanzando un sermón, que espero que no sea el caso. Entonces, he insistido en que las drogas son sustancias neutrales, que depende, claro, es el uso que hagamos, pero sin embargo parece que es inevitable moralizar en torno a las drogas. En torno a las drogas y en torno a todo. En torno al trabajo también, y ahorita sí, hablaremos de eso. Claro, eso es lo que pasa. Inevitablemente tendemos a moralizar las drogas. Claro, y esta moralización ha acabado en una persecución brutal a prácticamente todo el siglo XX, ¿verdad? Pero igual que había Tenebrero, aquel alguacil que se dedicaba primero a quemar las brujas y luego a quedarse con sus potajes y a revenderlos a la aristocracia, pues ahora lo que hay son carteles de la droga. Lo que creó la cruzada contra las drogas es el crimen organizado. Y pues Al Capone es una broma en comparación con Pablo Escobar o con los cárteles colombianos, con los cárteles mexicanos. Es una broma. Y cada vez va creciendo más. Pero ¿por qué duró 3 siglos la cruzada contra las brujas? ¿Y cómo acabó? ¿Creen ustedes que hubo un decreto, una encíclica papal diciendo nos hemos equivocado? No. Las cruzadas no se acaban con decretos diciendo nos hemos equivocado. Las cruzadas se acaban entre susurros. Es el Papa el que le dice a los obispos, no aceptéis más las querellas de las brujas, esto es impopular, dejarlo. Que es lo mismo que está sucediendo ahora con las drogas. Cuando yo empecé a escribir la historia general de las drogas, estaba de funcionario freelance de Naciones Unidas en la JIFE, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, con sede en Viena. Habría unos 600 despachos en el edificio. Ahora en funcionamiento hay 6. Las cruzadas españolas, la Brigada Española de Estupefacientes tenía fondos 10 veces superiores hace 20 años que ahora. Esto es lo que no sabemos.
Vamos, lo que no sabe el público, que la financiación pública de la guerra contra las drogas terminó hace aproximadamente 11 años. Y cada vez retrocede y retrocede más. No hay manera de decir al público, señores, les hemos metido en un asunto donde el remedio es mucho más insano que la enfermedad. No hay manera, no lo harán. Pero por otra parte, cuando de verdad se revela un remedio más insano que la enfermedad, la inversión pública en esto retrocede. Y es lo que está pasando hace años. ¿Cómo se llama la nueva política en materia de drogas? Reducción de daños, harm reduction. Esto ya se ha impuesto prácticamente en países civilizados como Suiza, Holanda, yo diría que incluso en España. En España, por ejemplo, el consumo de todo tipo de sustancias, consumo, no tiene problemas. Habrá que dar el paso, pues por supuesto, para acabar con la hipocresía de cómo va a ser posible consumir si no se produce y se distribuye. Pero bueno, la hipocresía es uno de los aceites que ha permitido a la historia universal llegar al nivel actual y seguirá aceitando la maquinaria pública. Tímidamente se ha empezado a legalizar la marihuana en Estados Unidos, ¿no? Ya son 4 estados, si no estoy mal. Uruguay acaba de dar el paso. Varios expresidentes latinoamericanos han empezado a abordar el tema. Holanda lleva 27 años con los coffee shops y lo que han conseguido es bajar un 20% el consumo holandés. Se ha bajado el consumo. Supongo que también... Porque se le quita el halo de lo prohibido. Y entonces, bueno, eso no significa que se vaya a reducir el consumo, pues finalmente, pues que el cáñamo es un fármaco tan interesante o más que el alcohol, o que la aspirina, o que el opio, y entonces siempre tendrá usuarios. Finalmente termina siendo la criminalización, es decir, convertir un vicio en un crimen, lo que fomenta la persecución, el submundo gangsteril, el aumento del consumo y el aumento de las muertes. Cuando la ética y el derecho dejan de distinguirse, el derecho se corrompe, convertido en moralina tiránica, y la ética se convierte en pura hipocresía. A mediano plazo, ¿eres optimista? Es decir, ¿piensas que finalmente quien tiene las riendas de este asunto, que es el gobierno norteamericano, las aflojará y poco a poco se normalizará la situación? Las está aflojando. Clinton olió marihuana, pero no, fumó marihuana, pero no se tragó el humo. Obama se lo tragó. Vamos a ver el siguiente presidente. Ellos crearon la cruzada y ellos acabarán con ella. Pero bueno, aquí hay personas de máxima relevancia en los Estados Unidos que están metidos contra la cruzada de las drogas. Por ejemplo, Milton Friedman, el economista, perdió un hijo porque el hijo se acogió, digamos, al papel del yonki, a la coartada del yonki, se empezó a portar muy mal con la familia y acabó muriendo de sobredosis. La reacción normal, por ejemplo, Madres contra la Droga en España le hubieran echado la culpa a la heroína. Milton Friedman es Milton Friedman. Y dijo, no, mi hijo ha muerto porque es un fantoche, un farsante que ha preferido el papel de inimputable que le daba la cruzada contra las drogas. Y entonces creó el Normal, que es la primera asociación antiprohibicionista norteamericana, que por ejemplo últimamente ha recibido un tremendo impulso con los 50 millones de dólares que le ha dado George Soros, el financiero. Yo formo parte del Normal y hace mucho tiempo constituimos la Asociación Antiprohibicionista Internacional en Roma, con el difunto García Márquez, por cierto, y con Friedman y algunos más, o sea, el grupo del Partido Radical Italiano. Entonces, una diferencia además entre adicto y yonki, ¿no? Entre quien consume la droga y quien actúa el drama martirológico del adicto que solamente vive para pillar droga e inyectársela. Es que se compra irresponsabilidad. Ese cree que la libertad es cosa distinta de responsabilidad. Y le ayuda a creer esa farsa, pues eso, todo el aparato creado de manera que la frontera entre derecho y moral desaparezca. Y al desaparecer esa frontera, pues todas las más salvajes fantasías se convierten en puras realidades.
mencionas libertad y responsabilidad, son dos términos que no van separados. Pues claro, pensar que libertad es hacer lo que me da la gana, es ser tonto. Hegel decía, libertad es conciencia de la necesidad. Montesquieu, muy bellamente, decía, libertad es poder hacer lo que debemos. Luego hay farsantes que dicen que libertad es, pues, o no tener límites. Bueno, ¿dónde encuentra usted eso? Quizás en la geometría, donde solo hay el punto y la recta, o las curvas regulares. No, la vida es pura exigencia, límites. Una libertad que no sea responsabilidad es fraude. Tenemos solamente hasta las 7, entonces quisiera pues, ir avanzando, porque después habrá una firma de libros, entonces tenemos que suspender a las 7. Y por eso quería dar el salto a tu segundo proyecto vital. No, eso es fundamental. O sea, me he puesto a documentar la historia del comunismo porque uno no sabe, yo mismo no lo sabía hasta que cumplí 40 años o así, no me di cuenta de que la única manera de conocer es conocer históricamente, tanto de la química como la biología, tanto la política como la sociología. Lo único que hay que nos ayuda a borrar la ignorancia y a poner en vez de la ignorancia lucidez es la historia. Entonces, si uno tiene la paciencia, y ahora con Internet esa paciencia está recompensada sobradamente, con clics de ratón muy sencillos, uno quedará asombrado, porque la realidad es infinitamente más densa y más imaginativa que la más delirante de las fantasías. Tengamos paciencia, estudiemos la historia de las cosas y sabremos muchísimo. Y al saber muchísimo, dejaremos de ser tan burdos, tan elementales como nacimos. Entonces, me di cuenta después de estudiar la historia de las drogas que me abrió la cabeza de mil maneras, porque yo no sabía al ponerme a estudiar esa historia qué había pasado y hasta qué punto nos habíamos metido en un delirio. Hace 15 años me puse a estudiar la historia del comunismo, pues yo fui comunista y di por evidente que la propiedad es un robo y que, dados una idea elemental de la justicia, pues es mejor planificar las cosas y así no estamos expuestos a las crisis cíclicas ni a azares de la fortuna. ¿Por qué no planificar? Bueno, pues llevo 15 años estudiando el asunto, he publicado 2 tomos, unas 700 páginas cada uno, y estoy de lleno metido en el tercero. He aprendido una barbaridad, no se pueden ustedes imaginar lo que he aprendido, pero es que aprendo cada día, aprendo cada hora. Pero ¿cómo se aprende? Se aprende dejándose sorprender, haciendo que donde estaba el prejuicio llegue el juicio. Pero ¿cómo llega el juicio? El juicio llega en forma de hechos sucesivos. El otro, el otro, el otro, el otro. Hace falta a veces 10.000 para que la cantidad induzca un salto de cualidad. Pero con paciencia, yo les aseguro que cualquier idea que tengan ustedes de cualquier cosa va a cambiar si analizan la historia de esa cosa que a ustedes les interesa, pero las analizan con paciencia, desapasionadamente, dejándose sorprender. En el caso del comunismo, bueno, ¿cuál es la alternativa al mercado? O sea, la planificación. Pero, ¿se han puesto ustedes a pensar la diferencia entre sencillo y complicado? Parece que es simplemente pues, la diferencia que hay entre el 1 y el 2. No, señor. La diferencia entre sencillo y complicado es que sencillo pertenece al mundo de la imaginación, complicado pertenece al mundo de la realidad. Son mundos distintos.
justamente quería preguntarte, retrocediendo un tris al tema de las drogas, que es una temática, es decir, la defensa de la legalización de las drogas es una temática que desde el sentido común uno asocia con la izquierda o con posturas libertarias, anárquicas, mientras que la defensa de la propiedad privada también desde el sentido común se asocia con posturas más de derecha o liberales. ¿Tú crees que hay alguna contradicción entre ambas investigaciones? ¿Que has cambiado tu postura ideológica o que ha habido un eje a lo largo de toda tu obra? Esto es que me lleva muchas cosas, pero lo primero, el primer programa de la tele española, que acabó llevándome a la cárcel, pero donde se dijo esto de la prohibición es un disparate y no vamos a ninguna parte y lo único que hacemos es multiplicar los puntos de venta y multiplicar las personas abonadas a la coartada de soy un pobre pelele que vio pasar por ahí una papelina de esto o lo otro y ya quedó enganchada para siempre. Lo primero que encontré en Ibiza al volver, yo vivía entonces en Ibiza, con varios amigos que dijeron, tú eres un nazi, estás proponiendo que las drogas vuelvan a la farmacia, nosotros no somos capaces de controlarnos, ¿qué quieres? ¿Matarnos, llevarnos a Auschwitz? Esa fue la primera reacción que yo encontré al decir aquello. Bueno, pero estábamos con lo de la planificación y el mercado. Mercado, por mercado, lo único que queremos decir es que no nos obligan ni a producir ni a consumir. O sea que hay autonomía de la voluntad en términos de producción y consumo. Lo contrario del mercado es la planificación, pero en la práctica, ¿qué es la planificación? La práctica de la planificación es el economato. Es decir, que en vez de ir a la tienda, vamos al economato. Tenemos cupones, tenemos vales de economato. Esto, si leen ustedes otra vez a Marx, por ejemplo, se encontrarán con que Marx es un fervoroso defensor del economato. ¿Qué ha pasado con los economatos? Si nos ponemos a verlo históricamente, por ejemplo, el economato en Camboya, o el economato en Cuba, o el economato en Checoslovaquia, o el economato en España, pues que están desabastecidos. Forma parte de la esencia del economato, el desabastecimiento. Por alguna razón inexplicable, el mercado va y funciona. Yo esto no lo entiendo, si quieren ustedes que se lo aclare. Pero, claro, es que es la diferencia entre el mundo de la imaginación y el mundo de la realidad. No la diferencia entre el 1 y el 2, sino la diferencia entre lo que existente y lo imaginario. Entonces, cuando dejamos que la libertad sea, que es lo que sucede con el mercado, pues claro, resulta que la humanidad se divide se gradúa verticalmente desde el que tiene mínima cosa, el mendigo más o menos demente que pide limosna por la calle, hasta el supermillonario que, por ejemplo, se ha inventado el post-it. ¿Saben ustedes lo que es el post-it? ¿No? Esa especie de colita. Ese señor es uno de los 10 más ricos del mundo. Bueno, esa graduación son las clases sociales. Marx dijo que había que crear una sociedad sin clases, pero evidentemente no sabía lo que hablaba, porque quiso decir una sociedad sin estamentos. Un estamento es un sector del cuerpo social cuya posición viene determinada por la cuna. Estamentos todavía hay en la India, por ejemplo, aunque todo el mundo occidental y todas las civilizaciones que conocemos, hasta llegar a la sociedad comercial, son estamentales. La sociedad de clases llega con la movilidad instaurada por el comercio. Cuando el comercio permite que unos, los ingeniosos, los diligentes y los que tienen suerte, los sortudos, se destaquen, esa movilidad les afecta a ellos mismos. De manera que el señor que ha descubierto el post-it posiblemente tenga nietos que cumplan el refrán de padre trabajador, nieto señorito, no hijo señorito, nieto pordiosero. Las clases son movilidad intrínseca
Cuando Marx dice quiero una sociedad sin clases, entiendan ustedes de una vez que quiere decir quiero una sociedad inmóvil. No quiero que nadie cambie de posición en función ni de suerte ni de mérito. Odio el mérito. ¿Dónde está el origen de odio el mérito? En el Sermón de la Montaña. Benditos sean los pobres de espíritu, microneumas, es decir, alma pequeña. Benditos sean los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino. El primer profeta de Israel, Amós, dice, malditos los que viven feliz y tranquilamente. Esa es la primera de las profecías de Amós. Una sociedad sin clases, una sociedad inmóvil. Eso es lo que prácticamente se ha